Yo creo que todos nos damos cuenta, pero vivimos en un tiempo donde estamos hiperconectados a lo que está pasando en casi todo el mundo. A un pequeño chequeo de nuestras redes sociales nos enteramos de lo que está pasando en todos lados. Un pequeño rato viendo videos nos enteramos de tantas cosas. Y esa sensación que nos da los teléfonos celulares, las redes sociales de lo rápido, lo fácil, curiosamente termina afectando nuestra forma que vivimos nuestra fe. Estamos tan acostumbrados a lo rápido, a que el mensaje se vaya rápido, a que el video cargue rápido, que muchas veces cuando venimos con Dios queremos que Dios conteste rápido. Esperamos que el predicador acabe rápido, o que algunos sermones o libros sean pequeños, rápidos. Hoy en día hay muchos que están escribiendo teología y lo que están buscando es teología de fácil lectura, porque sea rápido. O los famosos 5 puntos para esto, 7 puntos para lo otro, 10 puntos para aquello. Y vuelvo a repetir, tan así ha afectado nuestra vida cristiana que hoy se habla de pequeños devocionales. Dice, quiero un libro, pero de esos que trae pequeños devocionales, porque solo tengo poco tiempo. Entonces, pequeños devocionales me lleva a pequeños momentos de oración. Y al igual como esa sensación de que chequé mi celular unos minutos y ya me enteré de cosas, me hace sentir como que estoy informado, pequeños tiempos con Dios me hacen sentir que ya estoy bien con Dios, que ya todo está bien. Pero la vida cristiana exige mucho más que pequeños momentos. La vida cristiana no es, como se ha dicho algunas veces, una carrera de llegar primero. No. Es más, mira tu Biblia un momento en el libro de los Hechos, capítulo 1, en su versos 5 y 6. El Señor Jesús está a punto de ascender a los cielos y lo primero que le dice a sus discípulos es que serían bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y me encanta esta frase, pocos días, porque el Señor Jesús no les está diciendo exactamente cuándo. Y muchas veces pocos días pueden ser muchos días. Verso 6. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban, como diciendo, Señor, a nosotros nos interesa una cosa. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Ellos han visto la crucifixión, han visto la resurrección, han escuchado las promesas, pero ellos en su mente tienen una cosa, Señor, ya se cumplió esto, ya se cumplió esto, ya se cumplió esto, ¿cuándo se va a restaurar el reino? Nuevamente, este elemento de la prisa. Señor, ya está resucitado. ¿Y el reino? Pero la indicación del Señor fue, no se vayan de Jerusalén. Mira el verso 7. No les corresponde saber a ustedes. Y verso 8. Van a recibir poder. No se vayan de Jerusalén. Esperen. Porque hay una promesa que van a recibir al Espíritu Santo y cuando reciban al Espíritu Santo van a ser testigos. Van a testificar del Evangelio. Jesús no les da una fecha, les da una indicación. Esperen. Lo mismo hoy en día. Jesús dio fecha de su próximo regreso, pero sí nos dio una promesa. Voy a regresar. Por eso si alguna vez escuchan a un predicador dando fechas, váyanse de ahí. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué lo están escuchando a esa gente? No, Él no dio fechas. Tampoco les dio fechas aquí, solo esperen. No se vayan de Jerusalén. Luego, sabemos exactamente lo que pasa en Hechos capítulo 2. Es el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende, Pedro predica, miles de personas vienen a Cristo y comienza lo que se conoce como la era de la iglesia.
Ahora, ve conmigo tantito a Hechos 2:42, aunque te lo sabes de memoria, ¿verdad? Y si esta es la primera vez que estás en esta congregación, esta iglesia se llama Iglesia Reformada 242, no porque nos vamos a las 2:42, aunque a veces cuando el predicador no para. Por este versículo, porque este versículo de cierta manera nos da un vistazo de la eclesiología, de la forma que la iglesia primitiva hacía iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Aquí hay por lo menos 4 cosas, ¿verdad? ¿Se dedicaban a qué? Bueno, continuamente. O sea, no era de vez en cuando. ¿Se dedicaban continuamente a qué? A la comunión, partimiento del pan y a la oración. 4 cosas que la iglesia hacía cuando empezó y son 4 cosas que la iglesia debe de seguir haciendo. ¿Son complicadas de hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, aquí hay una pregunta que puede surgir y que ha surgido y es importante también saber responder. ¿Cuáles las enseñanzas de los apóstoles? Creo que la Reina Valera dice doctrina de los apóstoles. ¿Te das cuenta que no dice de Cristo? ¿No estaría mejor que dijera de Cristo? Pero dice de los apóstoles, porque da por hecho que los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo. Pero ¿cuál es la doctrina de Cristo? Simple y sencillamente se nos dice que los apóstoles, dentro de las cosas que hacían o lo que la iglesia hacía, era enseñar la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, si queremos hacer lo que la iglesia primitiva hacía, necesitamos saber cuál es la enseñanza de los apóstoles, si no, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo sé que lo que tú estás enseñando o lo que yo estoy enseñando, cómo lo sabes tú que es la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles? Tendríamos que conocer cuál es la enseñanza de los apóstoles, porque hoy hay un montón de congregaciones que supuestamente están enseñando la palabra, pero ¿están enseñando la doctrina de los apóstoles? ¿Será que la doctrina de los apóstoles que ellos enseñaban en Hechos 2:42 ha cambiado? ¿Ha aumentado? ¿O ha disminuido? Este cuerpo doctrinal de los apóstoles, ¿se ha mantenido hasta hoy? ¿Ahora es un cuerpo doctrinal más amplio? ¿Cómo entender estas cosas? Porque vuelvo a repetir, son preguntas válidas que, como hemos comentado, en un tiempo donde se habla mucho de iglesias de sana doctrina o de maestros de falsa doctrina o falsos maestros o congregaciones donde enseñan cada cosa, necesitamos saber lo que la iglesia de Cristo cree, porque eso va a ser un elemento diferenciador con no solo otras religiones, sino otras sectas. ¿Qué te diferencia de un testigo de Jehová? El maletín. Hace unos días una persona me preguntó, ¿me puedes decir lo que creen los adventistas? Yo le di mi primera impresión, dije, ¿yo qué? Si no soy adventista. Pero estudiando la confesión de fe de los adventistas, resulta que ellos traen un tema escatológico bastante raro. Dije, esto no lo había visto aquí. En la página oficial de las iglesias del séptimo día, en su confesión de fe, hay elementos escatológicos que dije, esto no tiene ningún sustento bíblico. ¿Son mis hermanos los adventistas? Tú tienes que saber responder eso. ¿Son nuestros hermanos los católicos romanos? ¿Pero por qué no? ¿Los mormones? Entonces, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles que caracteriza a la iglesia? Porque ¿qué hacía la iglesia? Se dedicaban continuamente
Esta mañana quiero caminar por tres escenarios, por así decirlo. Primero quiero que veamos el Concilio de Jerusalén, luego vamos al Concilio de Nicea y por último vamos a ir a las aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día. Comencemos con el Concilio de Jerusalén. Después de Hechos capítulo 2, ¿qué tenemos? Hechos capítulo 3. No, ya ustedes están en otro nivel. En Hechos capítulo 3 tenemos la curación de un cojo, el segundo sermón de Pedro. Llegamos al capítulo 4, arrestan a Pedro y a Juan, la iglesia se une en oración, la vida en comunión sigue avanzando. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, nuevamente apóstoles son encarcelados, luego son puestos en libertad. Hechos capítulo 6, empiezan las discusiones por temas de comida, eligen a los diáconos, y se empieza a establecer un elemento de estructura un poquito en la iglesia. Hechos capítulo 7, arresto, predicación y muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, llega la persecución en el verso 1, y la iglesia empieza a llegar a Samaria, milagros, ahí se bautiza el etíope también. Hechos capítulo 9, Saulo viene a Cristo, Cristo convierte a Saulo ahora en Pablo. Hechos capítulo 10, Cornelio y Pedro se juntan, los gentiles comienzan a recibir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Antioquía, y ahí en Antioquía se les llama cristianos a los cristianos por primera vez, ¿te acuerdas? Hechos 12, muere Jacobo, Pedro es encarcelado, un ángel lo libera, muere Herodes. Hechos capítulo 13, viaje misionero de Pablo y Bernabé, se empiezan a enfocar en los gentiles. Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé siguen llevando el evangelio a los gentiles. Y Hechos capítulo 15, un problemón. Se estima que entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 15, que lo resumí en unos minutos, han pasado entre 15 y 20 años. Nosotros lo leemos muy rápido, pero en la línea de tiempo entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 15, la iglesia ya tiene casi sus 20 años. Ha avanzado a muchos lugares, ha crecido en número, en muchos territorios se está predicando el evangelio, Judea, Samaria, y sigue avanzando hasta lo último de la tierra. Pero como todo crecimiento también trae sus responsabilidades y sus problemas. Como un bebé que va creciendo, es niño, adolescente, joven, adulto, y en esa medida también que crece, sus problemas son diferentes, sus responsabilidades son otras. Para Hechos capítulo 15, la iglesia ha crecido, han pasado casi 20 años. Ahora la iglesia ya no se está enfrentando a problemas de Hechos 6, que era una cuestión de repartir comida. Ahora el problema implica otras cosas. La iglesia tiene que enfrentar nuevos desafíos, nuevos retos. No hay cursos de eclesiología, no hay 9 marcas para comprar libros, no hay conferencias de pastores, no hay conferencias de líderes, no hay seminarios, no hay escuelas de teología, no hay libros para qué leer. No hay nada de eso. Lo que sí hay es un montón de problemas. Pero es la iglesia del Señor. Y el Señor ha prometido edificar su iglesia hasta que Él venga. Los desafíos ya no son los mismos. Y mira, ve conmigo a Hechos capítulo 15. Verso 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Básicamente, estaban viendo que Pablo, Bernabé y Pedro en su momento con Cornelio habían ido a predicar el evangelio a los gentiles, y el Espíritu Santo estaba llegando a los gentiles, convirtiendo a los gentiles. Ahora ya no somos solo una iglesia de judíos que creen en Cristo, ahora resulta que gentiles son parte de la iglesia. Y la pregunta que surge entonces entre el mismo equipo de líderes en Jerusalén es: ¿qué hacemos con los gentiles y con el tema de la circuncisión? Porque era como decir, no se vale que nosotros estemos circuncidados y ellos no.
Entonces, algunos llegaron a Judea y ¿qué enseñaban? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué dicen? No pueden ser salvos. Es decir, no solo Cristo salva más la circuncisión. Eso ya no es el Evangelio. Como hoy nosotros queremos ponerle un montón de cosas al Evangelio, el Evangelio más. Mira el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, o sea, no era más, bueno, está bien, nos hablamos mañana, no. Este era un tema complicado. Entonces los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén. ¿A quiénes? Para tratar esta cuestión, es decir, a la periferia de Jerusalén, que era Judea, habían problemas. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Le ponemos la circuncisión o no? Y dice, no, vayamos a Jerusalén y le preguntemos a los apóstoles. Porque Hechos 2:42 dice que debemos estar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿quién sí tiene una respuesta aquí de qué es lo que debemos de hacer? Los apóstoles. ¿Y dónde están los apóstoles? En Jerusalén. Verso 3. Así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ojo ahí, secta de los fariseos que habían creído. Es necesario, dijeron, circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Supuestamente estos fariseos que tendrían que ser ex fariseos, porque creían en Cristo, todavía tenían arraigado el elemento de Moisés y dijeron, no. Si va realmente a ser salvo, tiene sí o sí que circuncidarse, si no, no. ¿Qué le agregaríamos nosotros hoy a la salvación? Porque tenemos nuestros agregados por ahí, aunque digamos que no. No. Si no cree esto, no. Por ejemplo, mira el verso 6. Entonces, al tener estas voces y estos problemas que la iglesia está teniendo en varios lugares, los apóstoles y los ancianos, ¿qué hicieron? Se reunieron para considerar este asunto. Tan importante es este asunto que se reúne la gente importante. Tenemos que tomar una decisión. Esto no es cualquier cosa. Luego, mira el verso 7. Después de mucho debate, nuevamente, esto no era un tema fácil. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, a ver hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. El tema de Cornelio, verso 8. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles ¿qué? Verso 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se aferró al evangelio. Oigan, ¿por qué le están poniendo carga a la gente que ni nosotros hemos llevado o ni hemos podido llevar? No, somos salvos por Cristo únicamente. Pedro, que en su momento fue regañado por Pablo, se aferra al evangelio. Y nuevamente aquí hay una primera lección para nosotros que luego le queremos agregar cosas al evangelio. Sí, el evangelio es esto, pero si escuchas a estos predicadores, si lees a estos libros, si haces esto, si vas acá, si haces aquello, si haces lo otro. Pero el evangelio, Pedro recuerda que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Ese es el evangelio. Es salvación por gracia en Cristo para la gloria de Dios. Pero el debate estaba. Y mira el verso 12.
Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales, prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Mira, te lo voy a poner un ejemplo. Tal vez algunos de nosotros no estamos tan de acuerdo con el hecho de que cuando se evangeliza se le diga a la gente pase al frente y hagan oraciones, ¿verdad? Porque no hay un sustento bíblico. Pero ¿qué si alguien viene y te dice, ¿qué crees? Fui a tantos lugares, prediqué el evangelio, los llamé a que hicieran la oración y tantas personas hicieron la oración. ¿Qué le decimos? Ah, no, pues está mal. No, es que no es así. ¿Estás haciendo mal? Yo creo que la persona nos diría, ¿y por qué tú sabes cómo se hacen las cosas? ¿No vas? Lo mismo eso pasaba ahí en Jerusalén. Entonces, bueno, el ejemplo ahí de Jerusalén. Es que se tienen que circuncidar. Y Pablo y Bernabé se paran. A ver, hemos caminado por un montón de lugares y no se imaginan todo lo que Dios está haciendo. La gente está viniendo a Cristo. Dios está haciendo milagros. Pero había gente ahí diciendo, no, pues está mal, no es así. No es la doctrina correcta. Verso 13. Jacobo, uno de los líderes de Jerusalén, toma la palabra y dice, escúchenme hermanos, imagínate esta reunión, apóstoles, ancianos, Pablo, Bernabé, o sea, verso 14. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien a tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. A ver, pregunta para ustedes. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. ¿Qué profeta está citando Jacobo? Hasta hay alabanzas de estos, ¿no? Restauraré el tabernáculo de David y entonces los hombres buscarán al Señor, ¿no? ¿Qué profeta está citando Jacobo? Hermanos, pasamos como 50 semanas estudiando ese profeta. Amós. De hecho, creo que la única cita en el Nuevo Testamento del profeta Amós. Verso 18. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. 19. Por tanto, yo opino, Jacobo, un líder de la iglesia en Jerusalén. De hecho, algunos historiadores dicen que ya el término obispo se manejaba. Entonces se habla del obispo de Jerusalén. Dice, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Dejémoslos tranquilos, verso 20. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Verso 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Lo que Jacobo hace es, oigan, lo que estamos viendo es lo que Dios dijo que iba a cumplirse. Dejemos tranquilos que Dios siga obrando, que Dios siga salvando a la gente, solo les pongamos algunas restricciones, que ya no eran temas de circuncisión. Curiosamente eran temas ceremoniales. Dice, porque a Moisés, como diciendo la ley, la van a seguir predicando en las sinagogas. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Entonces escogen un equipo, verso 23. Dice, y enviaron esta carta con ellos. Entonces escriben una carta a los apóstoles y ancianos, ¿verdad? ¿Esta carta qué decía? Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria, Cilicia, que son de los gentiles, saludos. 24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, ojo, este es uno de los fundamentos que Roma tiene para seguir diciendo que ellos son los únicos que autorizan a los sacerdotes, a los obispos.
Porque desde Jerusalén los apóstoles están diciendo, hay gente que les está enseñando que nosotros no estamos autorizados, no hemos autorizado. Dice, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarles a ustedes con nuestros armados, Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Pues va la carta y va el testimonio de unas personas. Porque pareció bien, miren, al Espíritu Santo, dice. O sea, en esta reunión que tuvimos, quien la guió, y a nosotros, no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Ellos dan por hecho que el Espíritu Santo guió esa reunión y los resultados de la reunión son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué cosas son los resultados? Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estranguladas, de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. ¿Qué dice? Pásenla bien. Esto, mis queridos hermanos, es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Un concilio no es otra cosa que una junta o reunión para tratar algo, y Hechos capítulo 15 era un concilio para tratar un tema importante: ¿qué hacer con los gentiles? Pero ¿recuerdas Hechos 2:42? Hace 20 años era Hechos 2:42. ¿Tendríamos que agregar estos acuerdos a la doctrina de los apóstoles? Porque ¿quién está poniendo estas doctrinas? Esto es doctrina. Según Hechos 15, el Espíritu Santo. Y si vamos a continuar predicando la doctrina de los apóstoles, ¿tendríamos que agregar esto? Los retos que la iglesia enfrentaba en ese entonces eran retos no solo doctrinales. Habían ya elementos de persecución, pero sobre todo la iglesia se preguntaba, ¿cómo podemos tener comunión con gente que no es judía? El Concilio de Jerusalén se reunió para resolver problemas. Habían situaciones dentro de la congregación que se les estaba saliendo de control. Antioquía, sobre todo, que estaba enviando más misioneros, había hecho un lado la circuncisión y había gente que estaba diciendo, no, si van a enseñar el evangelio, enseñen también la circuncisión. No era una cosa sencilla para la iglesia, como no lo sigue siendo para nosotros hoy en día. Lo irónico es que los problemas no terminan en Hechos capítulo 15. Si avanzamos por lo menos 300 años de la iglesia primitiva, vamos a encontrarnos con una gran persecución. El término mártir, de hecho, cobra mucho sentido en esos primeros años de la iglesia. Lo irónico es que al llegar más o menos en los años 300, aparece un emperador de todo el imperio Roma llamado Constantino. Hay muchas teorías de que si este hombre es cristiano o no, solo Dios lo sabe. Pero hay una historia por ahí que dice que antes de ir a una batalla vio en una visión, como de repente algunos predicadores hoy en día, que vio una visión en el cielo donde aparece una cruz y que en esencia había un mensaje que decía, con este signo vencerás. Él reconoce que es una señal de Dios y entonces cuenta la historia, o algunas versiones de la historia, Constantino se hace cristiano. Ahora, siendo el emperador del imperio más poderoso cristiano, las cosas iban a comenzar a cambiar. Piensa por un momento que los magistrados que supuestamente se van a elegir próximamente, todos eran cristianos. ¿Se esperaría un cambio? El presidente de la República es cristiano, el gobernador es cristiano, ¿se esperaría un cambio? Algo así pasó. Los emperadores anteriores de Constantino
mataban a la iglesia, los quemaban vivos, se habla de torturas horribles, mandaban a los cristianos al Coliseo de Roma para que las bestias los comieran para diversión del pueblo, hacían fiestas con cristianos ardiendo como antorchas en los jardines, eran cosas horribles. Y ahora aparece Constantino diciendo que haber visto una señal y que ahora es cristiano. ¿Le creerías tú al gobernador que mañana te dijera que es cristiano? Depende si da su 10. Ahora, esta es como una novela, hermanos, de verdad. Me he pasado leyendo estas historias en los últimos meses, pero digo yo, esto da para una buena novela de esas de Televisa. La iglesia, para ese entonces, años 300, está dividida por sectores. Jerusalén, que Jerusalén se siente con la autoridad diciendo, aquí murió Cristo. Roma diciendo, aquí tenemos los restos de Pedro. Y por ahí, lado de Oriente, diciendo que ahí habían muerto algunos apóstoles. Y entonces había un pleito entre los grupos de iglesias dentro del Imperio Romano. Constantino ve esto y ve ciertas divisiones, y entonces hay elementos de repente que Constantino dice, no está bien que estemos divididos. Entonces Constantino hace algunas reuniones muy pequeñas como para conciliar diferencias, pero más o menos antes del año, como en el año 256, en Alejandría, nace una persona de nombre Arrio. Él se mueve a Antioquía, que era un lugar principal, se forma en teología, en filosofía, y más o menos como en el año 300, este hombre ya es un hombre importante. Y este hombre, Arrio, comienza a enseñar en diferentes congregaciones. Y Arrio, su enseñanza es la siguiente. Él dice, el Logos, refiriéndose a Cristo, un día no existió. Cristo es creado por el Padre, es el primer ser creado. El único que no tiene principio es el Padre. El Hijo sí tiene un principio, es decir, hubo un momento donde Cristo no existía. Ahora, no juzguemos rápido a Arrio. Arrio estaba buscando mantener el monoteísmo judío de creer en un solo Dios. ¿Cuántos de esta mañana creen que hay un solo Dios? Arrio estaba defendiendo eso. Pero ¿qué pasa cuando aparece Jesucristo y el Espíritu Santo? ¿Jesucristo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Tres dioses? Un solo Dios. Arrio no lo entendía. Nosotros ya, ¿verdad? Entonces para Arrio dijo, no, es que estamos cayendo en politeísmo, estamos motivando a la iglesia a adorar tres dioses, eso está mal. O sea, porque no pensemos que Arrio dijo, vi un TikTok y como que esto es cierto. Y no. Arrio estaba tratando de defender una postura que decía, no, es que yo lo que veo en la Biblia es que hay un solo Dios. Y quiero defender esto. El problema que Arrio se enfrentó, como muchos se han enfrentado, o como sectas no saben qué hacer, fue con Jesucristo. El testigo de Jehová no sabe qué hacer con Jesucristo. Porque para ellos no es Dios. El mismo adventista no sabe qué hacer con Jesucristo para muestra su escatología. El musulmán no sabe qué hacer con Jesucristo, que lo ha denigrado como a un profeta. Arrio no supo qué hacer con Jesucristo. Sabía que su obra había traído salvación, pero de ahí a ser igual a Dios,
había una gran distancia. Arrio utilizaba un lenguaje con ideas, dice un comentarista, con un matiz platónico. Agarraba lenguajes de teólogos de la época, de padres de la iglesia, y las presentaciones de este hombre eran presentaciones que a primera vista eran lógicas. Porque la herejía no se va a presentar simple y sencillamente como algo sin sentido. Las herejías se van a presentar hasta aparentemente lógicas, estudiadas. El falso maestro no va a venir simple y sencillamente con ideas que tú a la primera vista digas eso no es cierto. No, muchas veces la falsa enseñanza se va a presentar escondida entre la verdad. Para Arrio, Cristo era inferior al Padre. Y Arrio negó la divinidad de Cristo. Sí, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Qué dirías tú si un musulmán te acusa de que eres politeísta porque adoras a 3 dioses? ¿Cómo responderías? Dices, a un solo Dios adoro. Pero ¿y Jesucristo? Vuelvo a repetir, la lógica se nos desbarata. Arrio viene con una lógica presentable. Y entonces un montón de gente, como hoy hay un montón de gente que cree que Jesucristo es un profeta nada más, o que no es Dios, lo siguió. El problema es que este hombre estaba en Alejandría, y allí en Alejandría había, pues como era conocido en ese tiempo, un obispo, y él dijo, no, lo que Arrio está predicando es una herejía. Y empezó una gran discusión entre Alejandro de Alejandría y Arrio para saber entonces quién realmente estaba predicando lo que ellos consideraban la doctrina de los apóstoles. La división estaba ahí por un tema donde en el centro era ¿Cristo es Dios o no es Dios? Este era el debate. Constantino, recordemos, emperador cristiano, está viendo que la iglesia se está dividiendo. Entonces dice Constantino, ¿saben qué? Vamos a reunirnos, vamos a hacer una junta. Tráiganme a todos los obispos. Ya no habían apóstoles. Miren, para que vean, Constantino era más bíblico sabiendo que ya no habían apóstoles. Y no como muchos hoy en día que andan diciendo que hay apóstoles. Pero bueno, algo hay que aprenderle también a Constantino. Manda a traer a los líderes de diferentes lugares, les manda para su pasaje. Ahora, no era como que ahora de boleto de avión, su hotel, no, les manda carruajes. De hecho, era la ironía de la vida, por así decirlo, era que muchos de los que estaban llegando a este concilio en carruajes adornados con guaruras, así la Suburban, digamos, y toda la banda, años atrás, esos mismos hombres estaban siendo torturados por el mismo gobierno. Se dice que muchos de ellos que llegaron al concilio en Nicea, Nicea es un lugar por Turquía, algunos no llevaban un ojo porque se los habían quitado en la tortura por mantener su fe. Algunos llevaban marcas en el cuerpo, algunos no llevaban manos. Pero ahora iban en Suburban. Conviene que un gobernador sea cristiano. Qué ironía. Ayer perseguidos, hoy honrados por el emperador. Pero algunos de ellos
que habían sido torturados y que ahora iban siendo honrados por el emperador, creían que Cristo no es Dios. Porque a eso iban, a discutir un solo tema. ¿Cristo es Dios o no lo es? El 20 de mayo se instaura la reunión en Nicea, que es un lugar por Turquía. Hay dos grupos ahí en esa reunión. Se dice que quien da el discurso inaugural es Constantino. Era obvio, ¿no? Él está pagando la reunión, ¿ve? Tiene que aparecer en la foto. Que de hecho hay una imagen, si algún día la buscan, del concilio de Nicea. Hay una imagen muy peculiar que muchos la han confundido, que quien está en medio dicen, Cristo está en medio. No, es Constantino. Y por si algún día lo imprimen y lo ponen ahí con su veladora, va a decir, no, San Constantino, no. Pero la imagen ampliada tiene abajo como que si fuera un templete, y abajo hay un espacio y hay un nombre allá metido. Supuestamente es Arrio, ya al término del concilio. Pero aquí está la reunión. Por un lado, Arrio y su equipo, y por el otro lado, Alejandro y su equipo. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cristo es Dios o no lo es? Vamos a poner esto como un ejemplo. Imagínate que de un lado tenemos a calvinistas y de otro lado a arminianos. ¿Nos podemos poner de acuerdo? ¿Verdad? Otro ejemplo. Por un lado están los que defienden el bautismo de infantes. Por el otro lado están los que defienden el bautismo de solo creyentes que han confesado públicamente su fe. Es decir, no practican el bautismo de infantes. ¿Nos podemos poner de acuerdo? No. De hecho, de las mayores acusaciones que Roma le hace al protestantismo es que nosotros tenemos un montón de denominaciones divididos por un montón de cosas. Por un lado tenemos gente que dice, ¿hay pastoras? Por el otro lado dicen, no, no lo hay. ¿El don de lenguas está activo todavía? Por el otro lado, sí está. Y así podemos irnos sondeando por un montón de cosas. Ahora, la forma en conciliar estas cosas es mandando indirectas o peleándonos por redes sociales, ¿verdad? O hacen un video, luego hace el otro, luego hace el otro, y ahí, ¿no? Y la plebe, ahí estamos. Antes no era así. Antes era, a ver hermanos, ustedes que están defendiendo esta postura, vengan, los escuchamos. A ver ustedes que están defendiendo esta postura, los escuchamos. Alejandro trae su arma ahí bajo la manga que creo yo define el debate, y es a un hombre que se llama Atanasio, que era un máster este hombre, y Atanasio le entra al debate, y al final del día se habla que el concilio dura como un mes, como en junio termina. Arrio pierde, pero no se rinde. Como aquel que perdió el debate y dice, ahora voy a hacer mi iglesia. ¿Conocen algo? Que de hecho los mormones así nacen. El fundador del mormonismo creo que era presbiteriano. Testigo de Jehová también. A los adventistas también. Terminan siendo ramificaciones. Arrio pierde. Atanasio se impone, pero sobre todo se impone una verdad. Cristo es Dios. La iglesia cristiana cree que Jesucristo es Dios. Se establece a Arrio como hereje.
su predicación como herejía. Y mucha gente, dicen los historiadores, estaban de acuerdo, miren, ojo aquí, mucha gente estaban de acuerdo con Arrio, pero Constantino estaba de acuerdo con Atanasio. Esta gente que estaba de acuerdo con Arrio, ¿crees que públicamente dijeron nos vamos con Arrio? No, porque tenían miedo de quedar mal con el emperador y que perdieran su poder. Pero miren esto, por eso digo, esto es como una novela. Gente que le dijeron a Arrio, estamos contigo, hermano, pero en público voy a decir que estoy con Atanasio y con Constantino. Es un grupo así. Públicamente firmaron con el concilio de Nicea, como la carta de Jerusalén en Hechos 15. Firmaron. Estamos de acuerdo con Nicea, estamos de acuerdo que Jesucristo es Dios. Arrio, tú y yo sabemos qué onda. Tan así fue que cuando esta gente está ahora aquí, empiezan a hablarle a Constantino. Oye, ¿qué crees? Creo que Arrio tenía razón. Y convencen a Constantino. Y ahora Constantino manda a traer a Arrio, que había sido expulsado, lo mandan a traer, y ahora resulta que los seguidores de Arrio llenaron el poder. Por eso algunos dicen, para Constantino su motivación de esa reunión no era cristológica, era política. A él le interesaba que su reino no estuviera dividido, como aquel gobernador que diga, vamos a hacer un consejo ecuménico, donde católicos, cristianos, testigos nos llevemos todos bien. ¿Al gobierno le conviene eso? Sí, porque los tiene juntos. Pero ¿podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo en la verdad? No. Tan así fue que esta gente metida aquí con Constantino, convencen a Constantino que Arrio está en lo correcto y ahora destierran a Atanasio y destierran a todos los que en su momento habían ganado. Y se vuelve un relajo, que Atanasio es expulsado, tiene que pasar hasta el 381, como 60 y tantos años, para volver a retomar este tema de la cristología. El concilio de Nicea, que se celebró hace 1700 años, se tenía una sola pregunta. Bueno, que había una segunda, que la división también, miren, esto me recuerda que como iglesia, cuando tengamos diferencias, no es como, ay, solo en esta iglesia hay diferencias. No, otro problema que había en Nicea era que no se ponían de acuerdo cuándo celebrar la Pascua. Dicen, no, es que nosotros manejamos el calendario judío. Otros decían, nosotros manejamos el calendario griego. Y cada quien celebraba la Pascua cuando quería. Entonces ahí también se puso una fecha de la iglesia cristiana tiene que celebrar la Pascua en esta fecha. Pero el punto principal es, ¿Cristo es Dios o no es Dios? Este era el punto principal. Y aquí quiero llegar a algunas aplicaciones. Al igual que en el Concilio de Jerusalén, se trataron temas que tienen que ver con nosotros. Porque en Hechos capítulo 15, mis hermanos, el tema era nosotros, no los gentiles, a menos que haya un judío aquí. Pero el tema de Hechos 15 era nosotros. En Concilio de Nicea el tema era lo que creemos nosotros como cristianos. No era cosa fácil. ¿Por qué es importante Nicea? Porque creer lo que ellos dijeron que Jesucristo es Dios nos diferencia de los mormones, de los testigos de Jehová, de los musulmanes, de los hindúes. Creemos en Cristo, por eso somos llamados cristianos. Es importante la doctrina de Cristo. Y por eso para mí hay algunas lecciones que podemos aprender de la historia de la iglesia, tanto del Concilio de Jerusalén como en el de Nicea. Número 1, el Concilio de Jerusalén nos enseña que los retos dentro de la iglesia están desde sus inicios y los retos que la iglesia tiene seguirán hasta que Cristo venga. ¿Por qué? No te olvides de esto, la iglesia está compuesta por personas que todavía estamos luchando con pecados.
Y un pecado que está dentro de cada iglesia o dentro de la iglesia es el pecado del orgullo. ¿Cómo se ve ese pecado? Queriendo hacer lo que yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, me voy. O como estos grupitos en Nicea, dando una cara aquí y metiendo el puñal allá. Somos pecadores. Por eso Pablo va a recordarnos en Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguien tuviera queja. Soportémonos en amor, perdonémonos porque Cristo nos ha perdonado, hermanos. Número 2, el Concilio de Nicea nos enseña que hay batallas de primera línea que sí o sí debemos luchar, como la naturaleza de Cristo. Pero ya debemos a estas alturas de nuestra vida cristiana ser maduros y entender que hay doctrinas secundarias y terciarias que no vale la pena pelear. ¿Y por qué esto es importante? Porque como iglesia debemos estar unidos en la verdad, pero unidos contra la mentira. Pero debemos de saber qué es verdad y qué es mentira. Número 3. La historia de la iglesia nos enseña que la doctrina importa. No vengamos con esta famosa frase sacada de contexto. No, es que la doctrina divide. ¡Claro que divide! Es más, ese es el anhelo, que divida. Porque cuando tú te posicionas en la verdad, la mentira va a salir. Y va a terminar dividiendo la doctrina. Porque si no dividiría, entonces hagamos concilios ecuménicos con los mormones, los testigos, y llamémoslos hermanos. Llamemos hermanos al católico romano. Pues si al final de cuentas creen en Cristo también. No, la doctrina divide, no tengas miedo de decirlo. O la otra frase, la sacada de Corintios, es que la mucha letra mata. Claro que mata. Pero sobre todo mata la ignorancia. Una ignorancia doctrinal donde creemos cualquier cosa muchas veces. Debemos ser cristianos serios, que vayamos a la Escritura y no ser llevados por vientos de doctrinas de aquí para allá, siendo engañados, porque ahorita vi un predicador que dijo esto, otro predicador que dijo aquello, ya pusieron fecha de la llegada de Cristo, ya esto, ya lo otro. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que dice la Escritura que nos guía a toda verdad. Número 4. La vida de Arrio, aun cuando es considerado hereje, nos enseña que debemos tener cuidado del orgullo doctrinal. Arrio, después de haber perdido en Nicea, insistió en seguir llevando su herejía. Él muere creyendo esa herejía. Muchos se levantaron llevando la herejía y como decíamos, convencieron al emperador Constantino, y ahora Constantino ya tenía otra postura teológica. Hermanos, seamos humildes y reconocer que no lo sabemos todo y que hay cosas que tal vez hemos creído por años. Pero si a la luz de la palabra empezamos a ver que esto que he creído por años se desmorona, no tengamos miedo. Se vale desaprender para volver a aprender, pero que sea desde la Escritura y con un temor reverente. Si no estamos con esa humildad, yo me casaré con una doctrina y defenderé tanto esa doctrina que yo mismo estoy corriendo el riesgo. ¿Y si esa doctrina es falsa? ¿Y si eso que crees no está en la Biblia? Pero es que así me lo enseñaron siempre. No, no es que lo enseñaron siempre, ¿está en la Biblia? 5. Un hereje no solo es aquel que predica una herejía. Es más, yo creo que todos en algún momento hemos dicho alguna. La idea es que ya no las digamos. ¿Quién es un hereje? Un hereje es una persona obstinada
que aun cuando se le demuestra con la escritura su error, insiste en seguir creyendo ese error, y lo peor de todo es que insiste en enseñar ese error. Ese es un hereje. ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia? Oremos por aquellos que quizás les hemos oído alguna herejía o están en una religión hereje. Oremos para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Nuestro trabajo no es ganar discusiones teológicas en las redes sociales. Nuestro trabajo es que más almas conozcan a Cristo. Y por último, en un mundo donde todo parece ser muy rápido, el error que podemos cometer como cristianos, como iglesia, es, y esto lo digo específicamente como Iglesia Reformada 242 y lo digo con temor y temblor, iglesia, tengamos cuidado de no levantar paredes contra nuestros hermanos de manera muy rápida solo porque tenemos diferencias secundarias o terciarias. Ese es un problema de orgullo doctrinal que como iglesia podemos caer. De andar levantando paredes porque aquel no cree lo mismo que yo o lo cree de diferente manera. Y entonces, a primera instancia, juzgarlo como que ni siquiera es mi hermano. ¿Cómo lo sabes? Es que habla en lenguas. ¿Para ti eso es primario? Seamos humildes, pero la humildad no significa que tampoco abramos las puertas a cualquiera. Es que entonces vamos a traer a cualquiera. No. ¿Cuál es mi trabajo? Tener claridad. Nuevamente, ¿me ayudas con Hechos 2:42? Tener claridad con lo que es la doctrina de los apóstoles. Si yo tengo claridad en la doctrina de los apóstoles y mi hermano también, pues somos hermanos. Tal vez con cosas secundarias y terciarias diferentes, pero no voy a levantar una pared rápida. Es más, ni siquiera contra el hereje debo de levantar paredes, porque si no, ¿quién les predica? Es que esos testigos de Jehová son herejes, sí, pero ¿y quién les va a predicar? Porque ellos sí nos están predicando a nosotros, y nosotros nos jactamos de decir, ni saben, están en un error, ¿y quién les va a mostrar la verdad? Un comentarista musulmán dijo, Latinoamérica, calculan que para el 2050 Latinoamérica esté islamizada. Y la razón de por qué están proyectando así, un comentarista islamista dijo, porque en Latinoamérica la gente no pone ninguna traba para hablarles y que crean el Islam. Nos catalogan como personas que no sabemos defender nuestra fe. Aquí hay un llamado para nosotros como iglesia. Profundiza tu relación con Cristo a través de un estudio serio de la palabra. Eso te va a dar discernimiento, sabiduría para decir, eso que están enseñando no es bíblico. Ese es una herejía. Voy a orar por él para que conozca la verdad. Porque si no, si nadie les predica la verdad, entonces Dios va a voltear a vernos a nosotros y nos va a decir, tienes mi verdad, ¿por qué no la predicas? Hoy se construyen ministerios de crítica, de andar criticando a los pentecostés, a los aquellos, a los otros, videos diciendo esto, aquello y un montón de cosas.
Algunos de nosotros que venimos del pentecostalismo hoy, que, ay, es que ya esto, ya lo otro, ya creo esto, ya creo. Hermanos, al que poco se le da, poco se le demanda. Habrán, y créanme, estuve en la selva estos días, sentado con cristianos que aman al Señor. Y dije, te amo, hermano, pero yo nunca te invitaría a predicar a la iglesia. Pero sé que amas al Señor, porque caminaste 3 horas para venir a un culto. Y en la ciudad no queremos caminar unas cuadras. Pero yo no puedo llegar y decir, no, es que no has leído a Calvino, hermano. Cuando leas a Bavinck, ya estaremos al mismo nivel. No. El hombre me humilló con su testimonio porque en un lugar donde niños están siendo abandonados, él en su casa tiene a 7. Porque dice, a través de recoger a estos niños abandonados, estoy invirtiendo en una generación la semilla del evangelio. Le pregunté a uno de 13 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Me dijo, yo solo tengo un deseo en mi vida, ser misionero. Mi teología se desmorona. Pero aquí está el equilibrio, porque yo puedo amar a Dios creyendo cosas erróneas de Dios. Y puedo ser muy buen teólogo, como dice John Piper, conocer muchas cosas sobre Dios y no conocer a Dios. Piper dice, ¿por qué doctores en teología caen en adulterio y fornicación? Porque saben mucho de teología, pero no conocen a Dios. No es ni ir a un extremo ni al otro. La doctrina de los apóstoles guardará nuestro corazón de conocer a Dios amando su palabra. Y aquí está el llamado para nosotros. Que esta semana la usemos para compartir el evangelio con alguien. Comparte el evangelio con alguien. Hagamos un lado un poquito la crítica de esos testigos. Es más, si te sientes ya muy de doctrina, muy acá, dile al testigo, te invito, pásale. Es más, mira, aquí hay un café con unos camarones. No come, güey. Hagamos una transfusión de conocimientos, le dice. Porque al menos ellos ahí están de puerta en puerta. Y nosotros. Dice, esos testigos predicando mentiras. Y los que tenemos la verdad, peleándonos entre nosotros, desde nuestra casa, cambiando el mundo con un tweet, un post. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? ¿Les parece si oramos? ¿Por qué tan tristes, hermanos? Hoy va a haber quesadillas y pozol. Vendido. Padre, la historia de la iglesia nos invita a reflexionar. No solo lo que pasó en el concilio de Jerusalén, sino también lo que pasó en Nicea. Yo creo, Señor, que lo que pasó en Nicea nos afecta hoy porque se debatió si Cristo era Dios o no. Y hubo un grupo de gente fiel que se posicionó diciendo Jesucristo es Dios. Y eso nos enseña que aunque el emperador esté de nuestro lado o esté en nuestra contra, la iglesia de hoy en día tiene un mensaje: Jesucristo es el Señor y el Salvador. Ayúdanos a que como iglesia prediquemos el evangelio, como Pedro dijo, sin añadiduras, sin cargas. Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y la salvación es por gracia únicamente. Ayúdanos, despiértanos como iglesia, Señor, a predicar el evangelio, a compartir el evangelio, a tender puentes con el inconverso, a tender puentes con aquellos que no creen como nosotros, para predicarles el evangelio. Pero también, Señor, ayúdanos a ser sabios y discernir entre la doctrina primaria, secundaria y terciaria,
y reconocer que en el protestantismo, Señor, hay diversidad. Y hay muchos que son nuestros hermanos y que quizás hemos levantado paredes contra ellos. Perdónanos por el orgullo también, que a veces llena nuestro corazón. Pero motívanos a predicar tu palabra y juntos, hermanos, concluyamos esta mañana adorando al Señor. Vamos, ponte de pie y vamos a cantarle.